Bueno, este sería el explicativo del primer desafío para Física 1 del primer cuatrimestre de 2019, cuyo objetivo era determinar experimentalmente el ángulo inicial de tiro para maximizar el alcance en un tiro oblicuo. Para poder medir esto, lo que necesitamos fue construir un dispositivo que nos permita mantener constante todas las otras variables iniciales, es decir, la posición inicial, la velocidad inicial, para poder medir específicamente el alcance en función del ángulo de tiro. Para mantener fija la velocidad inicial, decidimos construir un dispositivo basado en el modelo visto en clase de fuerza elástica. El dispositivo consta de un tubo de metal sellado parcialmente en uno de sus dos extremos. Con parcialmente me refiero a que en ese extremo el sellado tiene una perforación por la cual pasa un tornillo. Dentro del tubo, el tornillo pasa por dentro de un resorte, el cual tiene uno de sus extremos unidos a la cabeza del tornillo y el otro extremo apoyado sobre el extremo sellado del tubo. En el extremo del tornillo que queda por fuera del tubo hay ensamblada una tuerca que impide que éste vuele cuando se realice un tiro. El proyectil consiste simplemente de una bolita de metal liviana, la cual se introduce por el extremo del tubo que no está sellado. Para realizar un tiro, se toma el tornillo por el lado que tiene la tuerca y se tira de él haciendo que se comprima el resorte que está en el interior. Una vez que esto hace tope, significa que el resorte está comprimido completamente. En ese punto, se suelta ese extremo del tornillo y el resorte se expande aplicándole una fuerza al proyectil, el cual sale disparado por el extremo no sellado del tubo de metal. Para poder variar el ángulo de los tiros, todo este dispositivo está montado sobre un brazo que posee un pivote, el cual se puede mover para cambiar el ángulo inicial. Entonces, sabiendo que la energía elástica producida por un resorte al ser comprimido depende de una constante K propia del resorte y la variación desde su longitud inicial, al comprimir siempre la misma distancia al mismo resorte y hacer que éste impulse la misma masa, podremos obtener la misma velocidad inicial, ya que le estaríamos aplicando la misma fuerza sobre la misma distancia a la misma masa. Entonces conseguiríamos una aceleración constante a lo largo de todos los tiros que nos proporcionarían una velocidad inicial constante al final del recorrido del resorte. Para mantener fija la posición inicial, nos bastó con asegurar dicho dispositivo a una superficie fija que utilizaríamos como sistema de referencia para tomar las mediciones de alcance. Decidimos, para tener una muestra de datos moderadamente amplia, realizar al menos 10 tiros en distintos ángulos, con una distancia entre ellos de 10 grados. Sin embargo, como en toda medición, teníamos márgenes de errores que debimos considerar y tomar medidas para reducirlos lo más posible. En primer lugar, está la descomposición del peso del proyectil con respecto al ángulo que éste forme con la vertical. Puede verse que cuando el ángulo es 0 grados o ángulos muy pequeños, la componente del peso del proyectil que actúa en el mismo sentido que la fuerza elástica que proporciona el resorte es muy pequeña también. Entonces la mayor cantidad de la fuerza elástica cuando el resorte se estira está destinada a darle velocidad inicial al proyectil. Pero en caso de ángulos más empinados, hay que tener en cuenta que la componente del peso del proyectil que ejerce fuerza sobre el resorte simplemente por estar apoyado ya lo comprime cierta distancia, y esa distancia entonces no la podemos comprimir nosotros cuando comprimimos el resorte para que éste aplique la fuerza elástica. Entonces estaremos perdiendo un poco de fuerza elástica al inclinarlo en ángulos más empinados. Para compensar este error, lo que decidimos utilizar fue un proyectil cuya fuerza-peso sea muy chiquita con respecto a la fuerza elástica que podía producir el resorte. Entonces esa componente del peso, en cualquiera de los ángulos, producía una compresión muy chica del resorte, por lo cual no perdíamos un gran porcentaje de fuerza elástica y podíamos mantener un margen de error relativamente bajo para poder hacer la medición. Otro de los errores importantes que tuvimos que compensar fue el hecho de que la medición es realizada por un observador humano,
que puede ser bastante desconfiable a la hora de tomar mediciones. Para compensar esto, se realizaron grabaciones de todos los tiros con cámaras con capacidad de realizar mediciones en cámara lenta. De esta forma, podríamos revisar las grabaciones de los tiros para confirmar las distancias alcanzadas viéndolas cuadro por cuadro en el video hecho en cámara lenta. Además de estos errores mayores que pudimos compensar, las mediciones deben estar sujetas a un sinfín de errores, entre errores de lanzamiento, errores de modelos, variables no tenidas en cuenta, errores de medición. Ya sabemos que las mediciones nunca son exactamente precisas. Sin embargo, pudimos obtener los siguientes datos con los cuales fuimos capaces de realizar un ajuste y encontrar lo que posiblemente sea el ángulo óptimo de tiro para alcanzar el mayor alcance en un tiro oblicuo. Analizando el gráfico anterior, el cual relaciona el promedio del alcance de todos los tiros con el mismo ángulo inicial con dicho ángulo, podemos dar una respuesta a nuestra incógnita inicial, ya que, como puede verse, el ángulo inicial obtenido por nuestro experimento con el que se consigue el mayor alcance en un tiro oblicuo rondaría el valor de 48 grados. En este caso, como conocemos el ángulo que nos proporciona el modelo matemático para conseguir el alcance máximo en un tiro oblicuo es de 45 grados, podemos decir que este experimento es una buena aproximación, ya que, teniendo en cuenta todos los errores posibles de medición, hemos llegado a un resultado muy cercano al del modelo matemático. Y bueno, eso sería todo y con esto concluimos el experimento. Hasta luego.